Escucha mi aliento, huele mi sudor en tu soledad, cazadora del ego. La voz de la noche susurra al oído en tu soledad, cazadora del ego y de lo establecido. Vamos, ven, ven, vuela conmigo, vamos, ven, ven, vuela conmigo, vamos, ven, ven, vuela conmigo. Hará unos 15 años o así que conozco a nuestro invitado del programa Amor y Vida TV de hoy, Carlos Javier Galán, y bueno, unos años después, por un asunto legal, necesité de un abogado. Y como él sabía que llevaba una gestoría, se me ocurrió preguntarle si sabía de algún abogado para poder llevarme el caso. Yo soy abogado, me dijo, y yo me quedé muy sorprendida, porque es una persona muy humana, con un corazón muy hermoso, y es como, ¡oh, eres abogado! Mira, y como además me conoce y sabe todo, ¡jo! Genial, ¿no? Y bueno, pues quiero presentároslo. Y quiero también aconsejároslo a aquellos que necesitéis un abogado, porque para mí ha sido genial. Y aprovecho su buen corazón y su predisposición también para presentar otra visión de la abogacía, otra visión de una forma de entender la abogacía y de atender a la gente que recurre a los abogados. Cuéntame, Carlos, ¿cuánto tiempo llevas de abogado? Bueno, llevo colegiado ya ejerciendo 25 años. Bueno, primero te tengo que dar las gracias por la introducción tan cariñosa, ¿no? Yo creo que hay más abogados así, es decir, yo creo que no soy una excepción, yo creo que hay muchos abogados que tienen rostro humano, no, a pesar de las películas americanas y estas cosas, ¿no? Es que los tenemos como sacacuartos, serios, agresivos y nada humanos, sino a machacar, ¿no? Bueno, supongo que alguna culpa tendremos, ¿no? Que habrá abogados también que hayan así. Pero yo creo que hay muchos abogados con ese perfil humano, ¿no? Y a mí me parece que seguramente el abogado tenemos esta mala fama histórica también porque estamos muy asociados al conflicto, ¿no? Estamos muy asociados a situaciones en las que la gente pues lo está pasando mal, tiene un problema serio, ¿no? Y entonces llega un profesional que introduce un elemento además de como de pelea con otro litigante, y que además cobra por ello, en fin, no tenemos los ingredientes para resultar simpáticos. Pero bueno, yo creo que al final el conflicto no lo traemos nosotros, el conflicto nos precede, nosotros llegamos y se supone que deberíamos llegar para solucionarlo, o al menos y eso implica a veces efectivamente pelear los argumentos de tu cliente, ¿no? Y ponerle voz y ponerle razón jurídica, pero también otras veces implica convencerle de que debe negociar o debe dialogar, en fin, yo creo que también la mediación, la conciliación, la negociación a veces son formas de resolver conflictos que el abogado puede aportar, no siempre es esta parte agresiva, ¿no? Y tal. Claro, o sea que la gente también puede recurrir a un abogado no solo para un juicio, sino para buscar una mediación con una persona. Sí, sin duda. En la mediación hay mediadores profesionales, pero sí, el abogado puede, si es mediador, desde luego puede ejercer mediación. Si no es mediador, al menos podrá aconsejarle hacia ese método de resolución de conflictos, cómo hacerlo y defenderle dentro de ese proceso de mediación, asesorarle, orientarle, etcétera, ¿no? ¿Qué hizo que quisiera ser abogado? Pues no lo sé muy bien. A mí dudé en la etapa esta de los 10 y algo hasta los 18 que empecé, ¿no? En esa etapa antes de empezar la carrera en la que tienes las dudas de qué quiero hacer, siempre dudaba entre dos cosas, ¿no? Entre el periodismo y la abogacía. Las dos me atraían mucho. El periodismo me gusta contar cosas, me gusta mucho escribir y era una de mis pasiones, ¿no? Y la abogacía, esa parte de luchar por las razones de los demás, de ayudar, de ser capaz de ponerle voz a los demás y tal, a mí me atraía bastante. Y bueno, yo creo que me orienté por la abogacía por una cuestión un poco puramente práctica, ¿no? En el entorno familiar, en el entorno de gente mayor, me decían que era profesionalmente más interesante, que el periodismo en ese momento además estaba muy desprofesionalizado, muy precarizado y tal, y bueno, la verdad es que creo que tampoco ha mejorado demasiado en estos años.
y bueno, acabé en la abogacía. Yo suelo decir que en realidad no tengo vocación, o sea, que lo que hago es que podría ser otras cosas perfectamente, ¿no? Hay gente que ya sabes que tiene esa especie de vocación muy clara, que si naciera mil veces sería maestro y tal. Yo no necesariamente, ¿no? Si tuviera 7 vidas no sé si sería abogado en las 7, seguramente no. Me gustaría ser otras cosas, ¿no? Viajero o payaso o lo que sea. O periodista, o probar periodista. Pero sí es verdad que dentro de eso, de que no creo que sea como unidireccional, de solo podría ser esto, de que podría ser más cosas, sí le pongo oficio, ¿no? O sea, yo creo que sí que pongo lo mejor que sé y lo mejor que sé hacer en esta Pero yo lo que profesión. conozco de ti, por lo menos el oficio de ayudar a la gente o de servir a la gente, lo tienes. Cuando te conocí también estabas metido en política, también Sí. das clases, también eras muy humano y apoyando muchas cosas, o sea, ese tendrá siempre que ver, me imagino, con el servicio o el apoyo. Sí, yo creo que hay gente que sí tiene, o sea, yo te digo, no tengo vocación de abogado en ese sentido que lo digo, no en otro, pero sí creo que tengo como vocación pública, o sea, sí hay gente que es a lo mejor más solo como de centrarse en su propia vida, y yo creo que sí que hay gente que tiene esa especie de vocación pública de un poco intentar cambiar modestamente las cosillas que tiene a su alrededor, ¿no? O aportar su grano de arena a que las cosas cambien o sean mejores, ¿no? Y esa gente que tiene esa vocación pública, o que tenemos esa vocación pública, pues yo creo que es un gusanillo que lo acabas reflejando en lo que hagas, sea lo que sea, ¿no? Y no es duro, porque yo me planteo que muchas veces te llegan casos que sobreencogen el corazón, ¿no? Y saber ser la voz de ellos y hacer valer sus derechos tiene que ser difícil, y sobre todo cuando no siempre puede salir favorable a lo mejor el juicio. ¿Cómo Sí. lo vives? Porque a mí me parece muy duro, ¿no? Pues es Cuando se tiene buen corazón, cuando uno es frío, pues ocurre lo que ocurre. Pues, a ver, es una profesión, yo siempre digo, es una profesión muy hermosa, pero muy ingrata, ¿no? Es verdad que, en general, cuando las cosas salen bien, la mayoría de las veces el cliente tiende a pensar que es porque él tiene razón, o sea, que tenía razón y por eso he ganado, ¿no? Cuando las cosas salen mal, el cliente tiende a pensar que el que lo ha hecho mal es el abogado y que no lo ha planteado bien, ¿no? Entonces, claro, esa situación en la que si ganas no es mérito tuyo y si pierdes sí que es de mérito tuyo, es un poco ingrata, ¿no? Pero bueno, uno ahí tiene que funcionar sabiendo lo que ha hecho y sabiendo que lo ha hecho bien, ¿no? Y un poco tener esa compensación casi íntima, ¿no? No, el reconocimiento es complicado, no siempre lo tienes. Y es verdad, llegan a veces a tu despacho problemas complejos, llegan a veces dramas que sobrecogen y tal. Y yo creo que hay que mantener un equilibrio que es verdad que es complicado, ¿no? Porque yo creo que sí que hay que tener el perfil humano, o sea, si eres excesivamente frío, a mí me parece, y no empatizas con el cliente, yo creo que no le vas a atender bien. O sea, yo creo que hay que escucharle, que hay que intentar comprenderle, que hay que aportarle cierto calor. Pero también es verdad que yo creo que luego hay que intentar objetivar ese problema, es decir, que no te... Yo siempre pongo el ejemplo de que a mí no me gustaría que me operara un cirujano que me quiera mucho y le dé mucha pena mi situación y le tiemble el pulso. O sea, yo cuanto más, si puede ser un poco frío y me puedo operar sin que le tiemble el pulso, sin que esté pensando este pobrecillo, no, que lo haga bien y ya está, ¿no? Pues con los abogados, salvando las distancias, no tan frío quizá, pero yo creo que también es bueno que el abogado objetive, ¿no? Que a veces se salga de la situación del conflicto personal que vive el cliente e intente objetivarlo un poco, ¿no? Porque le dará una mejor solución, le dirá, mira, esto lo siento, pero esto no puede ir por aquí, o no tiene solución por aquí, sin embargo sí la tiene por aquí, o la salida no es la que tú crees y te tengo que convencer de que es otra, porque te voy a ayudar mejor, ¿no? Ahí la independencia del abogado, incluso frente a su propio cliente, ¿no? A la hora de aconsejarle bien y no decirle lo que él quiere oír necesariamente, a veces sí, pero no siempre. Yo creo que es una parte de la abogacía también. Bueno, yo en mi experiencia lo que he visto es que tú te has soportado todos mis rollos y yo te escribía ahí cosas muy largas y los clientes escribimos desde muy con detalles emocionales o con valoraciones emocionales de las cosas, y cuando tú estabas en los juicios y hablabas ibas directo a pero la ley dice esto y a reclamar acorde a la ley, ¿no? Y yo me quedaba pensando, ya está escuchando todo esto. Claro, pero fíjate, pero por otro lado te dará servicio para entender un poco de detrás, pero es algo que me sorprendía, digo, ¿y qué capacidad tiene de no dejarse atrapar por eso, ¿no? A la hora de defender el caso? Claro, eso es algo que me chocó de ti mucho. Sí, es que esa es la cuestión, ¿no? Tú tienes que objetivarlo, es verdad, es lo que te decía, ¿no?
Pero fíjate, para objetivarlo sí tienes que escuchar todo, tienes que escuchar la parte humana, tienes que saber realmente qué quiere el cliente, cuál es su pretensión de fondo, ¿no? Qué necesita, le tienes que escuchar. O sea, sin la parte humana no entenderías nada. Sobre todo en procesos donde hay una implicación emocional o tal, ¿no? Pues estoy pensando en temas de familia o a veces en los despidos, ¿no? En cuestiones laborales, en fin, en temas de moving, de acosos, de mil cosas hay en las que hay una implicación personal fuerte. Hombre, el que te viene porque lo que quiere es reclamar una factura, pues tampoco hay mucho... No, hombre, sí te puede contar su situación, que como no le pagan, él está agobiado y tal, pero tiene poco recorrido, ¿no? La parte emocional. Pero en los temas esto de familia o de menores o de... En fin, todas estas cuestiones, a veces los laborales también, desde luego muchos penales, ¿no? Todos, pues por ejemplo, todas las cuestiones de estafas, de las que hablamos en otro programa, tienen un componente humano que lo tienes que escuchar y tienes que luego efectivamente tamizar y decir, bueno, esto es lo que tiene relevancia jurídica y esto otro no. Pero yo creo que hay que escuchar y entender bien al cliente. ¿Qué tipo de casos, cuéntanos algún caso, qué tipo de casos son para ti hermoso o una anécdota curiosa, ¿no? Algún caso que digas, que te haya marcado, porque supongo que hay casos que te han marcado, ¿no? Sí, hombre, los casos que más te marcan son aquellos que tienen precisamente aquellos que tienen un trasfondo humano, ¿no? Donde tú has vivido con el cliente toda su parte emocional y al final consigues ese triunfo que sabes que le va a suponer mucho en lo personal, ¿no? Que le va, pues, a cambiar la vida o a, no sé, o a mantenerla, o has despejado un peligro que se cernía sobre su vida. Entonces todos los casos todos que tienen un trasfondo humano, pues los casos de estafas de prestamistas que yo he llevado en el despacho, todos son dramas personales. Y cuando consigues parar un desahucio, o cuando consigues liberar la vivienda, cuando consigues dar esperanza a una familia de que se va a hacer justicia, yo son los que más he disfrutado a nivel personal, más allá de lo legal. En algunos casos laborales, ¿no? Determinadas injusticias en el mundo laboral, pues también el conseguir, fundamentalmente cuando defiendes al trabajador, ¿no? y consigues que se haga justicia en algún caso. Y luego hay algunos peculiares, cuando a lo mejor he defendido cuestiones que tienen algún contenido social y que son un poco inusuales, ¿no? Pues por ejemplo la defensa del derecho de algunas familias a la enseñanza no escolarizada, o los derechos de personas afectadas por algunas enfermedades raras, discapacidades psíquicas, las familias de niños con discapacidades psíquicas, o las personas afectadas por sensibilidad química múltiple, ¿no? Todos esos mundos que te da la sensación de que a veces están un poco, no digo dejados de la mano de Dios, no digo indefensos, porque sí que hay profesionales que les defienden, pero no recaban demasiada atención, ¿no? Y ponerte del lado de esa gente a la que a veces piensas eso, que están un tanto indefensos, y conseguir algún éxito que les repercute personalmente, es una satisfacción enorme, ¿no? ¿Y personas como estas de sensibilidad múltiple, para qué pueden recurrir a un abogado? ¿Qué derechos pueden reclamar? Porque tenemos el concepto de que una persona está en esa situación y no puede, lo máximo que puede reclamar es intentar que en el Estado, igual que con los fumadores, que no se fume dentro de los locales, cosas así, pero... Claro, pues fíjate, pues por ahí algunas veces, ¿no?, van los temas. En ocasiones es simplemente prestaciones públicas, ¿no? A veces es conseguir que se le reconozca algún tipo de invalidez y que pueda cobrar una prestación, porque a veces este tipo de dolencias realmente te están incapacitando para poder trabajar y no siempre se te reconoce, y entonces estás en esa situación en la que no puedes trabajar, pero encima no tienes ingresos, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero luego alguna vez va por donde tú dices, ¿no? Por ejemplo, yo en alguna ocasión he ayudado a algunos enfermos de sensibilidad química múltiple a conseguir que sus comunidades de propietarios dejaran de usar determinados productos que a ellos les dañaban, y que simplemente, pues por una cuestión de comodidad, o de que yo qué sé, o de que son más baratos, o de que tal, o de no ser conscientes del daño que estaban causando a ese vecino, se utilizaban cuando hay alternativas, ¿no? Y pelear cuando no hay legislación, o sea, cuando tienes que aplicar por analogía otras cosas, ¿no? Pues por ejemplo, si la ley dice que cuando hay un problema de acceso de barreras arquitectónicas hay que facilitárselo a un discapacitado y la comunidad tiene que facilitarlo, pues analógicamente, si hay alguien al que utilizar productos químicos en la escalera y en el pasillo le arruina la vida, le destruye su vida cotidiana y le causa efectos dañinos, pues también por el mismo principio, ¿no?, de convivencia, la comunidad debería facilitar que
que no se utilicen esos productos, utilizar otros que sean más inocuos, en fin, pues ese tipo de peleas, ¿no? Son muy bonitas el cómo plantearlas jurídicamente, cómo conseguirlo, ¿no? Pero a la gente nos cuesta reclamar nuestros derechos, ¿no? Tenemos miedo a, por ejemplo, si estamos en un caso como este, ir y pedir a los vecinos, por favor, cambiar el producto, y si ellos no quieren, te aguantas, ¿no? Es difícil que recurran a abogados, ¿o no? Bueno, pues eso, algún caso ha habido que sí que han recurrido. Hombre, yo creo que estas cosas, lo ideal es no tener que recurrir a abogados, lo ideal es lo que tú dices, ¿no? Que si la comunidad se lo dices es bastante razonable, más allá de lo que diga la ley, pues, o de las sentencias que pueda haber o tal, es bastante sensato, ¿no? Pero claro, hay veces que nos falta humanidad o que nos falta esa empatía, ¿no? De ponernos en el lugar del otro. Somos y demás, muchos los vecinos y como sí. supone un poco de dinero, a mí que me importa bueno, lo que el otro y ahí tenga. pues en esos casos sí que puedes recurrir a alguien que te ayude, ¿no? Y que te defienda. Ten en cuenta además que es verdad que estas personas además están muy limitadas hasta para eso, ¿no? Hasta a veces para poder ir a las juntas de propietarios a defenderse, ¿no? A veces están muy aisladas. Y bueno, pues que alguien lo haga por ti, te defienda tus derechos, ¿no? Te ponga voz. Y entonces yo creo que esas partes, o sea, eso, todos los casos jurídicos, incluso los más técnicos, ¿no? Para el jurista suelen ser bonitos, ¿no? Y los que no son muy rutinarios. Pero estos que tienen un trasfondo humano en el que tú ves que cuando consigues el resultado hay una persona a la que le has aportado un poco de felicidad, pues hombre, desde el punto de vista personal sí que son más gratificantes, ¿no? Y también hay una imagen como de no ética de los abogados, porque existe el concepto mucho de realmente es un juego esto, da igual, es solo a ver quién es el que sabe hablar mejor, ¿no? Porque existe el concepto del abogado puede ponerse tanto en posición de una como en posición de otra. Entonces solo consiste en a ver quién habla mejor. Bueno, y eso hace que mucha gente no le gusten los abogados, ¿no? Que digan, no tienen valores, ¿no? Ya, bueno. No tienen ética. Algo de eso puede haber, pero verás, primero, yo creo que efectivamente el abogado no es el que tiene que juzgar la justicia del caso concreto. O sea, yo creo que el abogado tiene que, efectivamente, su misión es defender los intereses del cliente que le ha encargado, que ha depositado en él su confianza. Entonces yo, cuando tú me dices, oye, mira, mi punto de vista es este, y yo quiero que me lo defiendas, y yo, una vez que me los pones, entiendo que es viable y lo acepto, yo creo que no tengo que plantearme si tiene un poquito más de razón el de enfrente o no. Es decir, para eso ya está el juez, ¿no? Mi misión, efectivamente, es defender ese trozo de verdad que tú tienes, ¿no? Yo creo que a mí lo que me da tranquilidad es que no depende de mí solo y que hay efectivamente un juez, alguien imparcial, alguien que es ajeno a las partes, que es el que va a verlo de una forma más independiente y que tiene que resolverlo. Y que conoce el caso desde las dos partes. No, si no tengo razón, entonces yo me esfuerzo en defender tu postura. Y desde ese punto de vista sí que creo, que esto no sé, a la gente a lo mejor no le resulta simpático, pero es verdad que sí que creo que el abogado más brillante es aquel que es capaz de defender una cosa y la contraria con la misma tenacidad. Pero no es solo cuestión como de labia, ¿no? Yo creo que es cuestión también conocimiento de buscar, de leyes. Decir, conocimiento de leyes, ¿no? De conocimiento de leyes, conocimiento de jurisprudencia, un poco recursos procesales. O sea, yo creo que hay una parte ahí técnico-jurídica, que es la que se le escapa además a la gente, ¿no? Tú sabes lo que quieres, pero no sabes si eso tiene encaje en la ley o cómo defenderlo o en qué te tienes que apoyar, y eso es lo que el abogado te tiene que aportar, ¿no? Y yo creo que no es menos ético defender una postura a otra. A mí me parece que es el derecho de defensa de todo el mundo, incluidos de los más malos, es sagrado, ¿no? Y que precisamente ya está el juez para condenar a quien tenga que condenar, para dar la razón a quien tenga que dársela, pero eso se tiene que hacer en un proceso equilibrado y con garantías. Y nuestra misión es contribuir a eso, ¿no? Contribuir por la parte que nos toque a nosotros a que esté adecuadamente defendida esa persona. Si no tiene razón, pues ya lo dirá otro señor, que no somos nosotros, ¿no? ¿Hay casos en los que has dicho, no, este caso no le quiero atender? Sí, sí. No es excesivamente frecuente, pero sí. Lo he dicho en casos, por supuesto en casos en los que he entendido que podía haber algún conflicto de intereses, ¿no? Aunque sea remoto, por supuesto eso lo rechazo, ¿no? He dicho que no cuando he visto una desconfianza por parte del cliente, ¿no? Cuando el cliente quiere imponerte cómo tienes tú que enfocarlo y tú dices, no, yo te quiero explicar cómo yo creo que hay que llevarlo, tú me dices lo que tú quieres y yo te digo si es posible o no y cómo entiendo que hay que conseguir eso. Pero ser la marioneta del cliente, no. Yo creo que hay
te hablaba antes de la independencia del abogado frente a todos, frente a los poderes, frente a los otros abogados, pero también incluso frente a su propio cliente en ese sentido, ¿no? Sí que el fin, el objetivo último lo tiene que marcar el cliente, pero yo creo que los medios, el enfoque, etcétera, tienes que ser tú. Y cuando yo he visto que no me convencía lo que la parte quería plantear, pues he dicho que no. Y luego en algún caso también por una cuestión a veces de no sentirte cómodo, ¿no? De que en algún caso porque no es tu especialidad, porque es un tema que técnicamente crees que no lo vas a controlar bien y tal, me ha parecido que por responsabilidad debía decir que no. Y en algún caso que me ha resultado particularmente incómodo, ¿no? En alguna ocasión me vinieron a buscar para un tema para que llevara la defensa de una persona acusada de abusos sexuales con un menor y no me sentí cómodo, pero ni era mi terreno, ni es lo que yo llevo, ni tampoco me sentía especialmente cómodo y lo rechacé, ¿no? ¿Se miente mucho en los juicios? Porque yo lo que he visto en los que yo he estado, por lo menos que ha habido personas del otro lado que digo, Dios mío, pero aquí da igual todo. Primero yo cuando fui me esperaba la imagen de las películas, en que está el juicio, está la Biblia, tú dices, sí, juro. Y todo al pie de la letra y sincero. Y cuando empiezas a escuchar, cuando habla el otro y que cuenta 20.000 mentiras, pues de una manera, que simplemente la meta es una. Sí. Es como... Yo la primera imagen que me llevé es, ¿esto qué es? ¿No? ¿Para qué hablo aquí? Ya, qué daño han hecho las películas americanas, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, las partes en España tienen la posibilidad de mentir, no hay una consecuencia jurídica para eso. O sea, los que son las propias partes, el demandante, el demandado, el denunciante, el denunciado, pueden mentir en el proceso y bueno, pues ya está la otra parte para ponerlo de manifiesto, o para descubrirles o para ponerles en evidencia con otras pruebas o lo que sea. Los testigos pueden hacer. no. Los testigos no. Los testigos sí prestan, como tú dices, juramento o promesa de decir verdad, sí tienen que decir la verdad, al menos teóricamente, y sí que pueden ser castigados penalmente si incurrieran en falso testimonio. Y esa es un poco la clave, la prueba del testigo. El juez la valora con cierta libertad también y un poco verá las circunstancias personales del testigo, cómo se ha expresado, en fin, la seguridad, la no seguridad, lo que sea. Pero sí tienen la obligación de decir verdad en el proceso. Pero las partes no, porque tienen su derecho de no declarar de un modo que le perjudique a sí mismo. Eso es. Y eso en vía penal es muy claro, no tienes derecho a no declarar contra ti mismo, en fin, todas estas cosas que sí que conocemos, pero en realidad en el proceso civil pues también, ¿no? Tienen derecho a manejar un poco las cosas en la forma que a ellos les beneficie más, ¿no? A silenciar pero ciertas esto da una cosas, imagen un poco de chiste, ¿no? Entonces... Bueno, yo creo que hay... O de juego, ¿no? Claro. Para mí fue un choque, ¿eh? La Ya. primera vez. Yo les aviso a los clientes normalmente de una cosa que es que se mentalicen de que van a oír a la otra parte mentir o decir cosas que ellos no van a compartir y que sin embargo no pueden reaccionar ni interrumpiendo ni insultando y tienen que aguantar que ya les tocará a ellos el turno de hablar también, pero que tienen que aceptar que la otra parte va a decir lo que le parezca conveniente y no pueden ni increparle ni nada por el estilo, ¿no? Y sí que les tienes que mentalizar, porque a veces es verdad que les choca, ¿no? Cuando hay gente que miente con mucho aplomo, Sí. La gente salta, ¿no? Tiende a saltar, sí. Claro, es sensación de impotencia. Yo por lo menos cuando yo escuchaba te da una frustración, una impotencia, porque hay cosas que puedes demostrar, pero otras no se puede demostrar. Lo que pasa es que bueno, luego yo te escuchaba a ti y digo, relájate, que para eso está él. No, pero conozco que mi primer pensamiento fue... ¿Y ahora qué hago? Yo he sido una tonta y he dicho eso, lo llego a saber y entonces digo esto y esto otro. Bueno, pero al final te fue bien, o sea, quiero decir, no dijiste seguramente nada inconveniente. O sea, a veces no es necesario mentir para declarar de una forma que sea conveniente para ti, ¿eh? Basta con tener un buen abogado, como fue mi caso. Bueno, hay casos que son complicados porque sí que depende mucho de no es como tan claro, ¿no? La ley es así y tal y esto va a ser así, ¿no? Hay casos que dependen mucho de la valoración que haga el juez y donde tienes ese resultado incierto. Yo reconozco que en el tuyo me alegré infinito del resultado, o sea, es de estos que celebras como un triunfo, porque además, pues eso, que encima afecta a una persona a la que quieres, pues más, ¿no? Pero forma parte de esos que te digo donde el trasfondo humano intentas dejarlo a un lado un poco durante el proceso, pero es verdad que acaba estallando cuando las cosas te salen bien,
lo disfrutas especialmente, ¿no? Tú además también tienes libros publicados. ¿Sobre qué los libros? ¿Sobre abogacía concreto? ¿Clases? ¿Visión humana? Porque no. en el blog sí tienes visión humana. Sí, en el blog es lanotadiscordante.com. Ahí hay una parte justo en la que pongo en mi presentación, por aquí se verá que hasta un abogado puede tener su parte humana, ¿no? Pero no, los libros son manuales jurídicos. La mayoría de ellos de derecho laboral, ¿no? Que en realidad es la especialidad en la que más trabajo. En los tiempos que tú me conociste llevaba mucho civil y tal, ahora ya desde hace algún tiempo estoy muy orientado hacia el derecho laboral, pero los libros son... no hablo ahí de esta parte de la abogacía humana y tal en general, solo hablo de derecho, ¿no? De cuestiones jurídicas. Lo que ocurre es que no son libros doctrinales, ¿no? Yo no creo que sea experto en casi nada y hay gente que puede aportar mucho más. Lo que sí creo que es que soy divulgador, ¿no? Es decir, a mí lo que intento es acercar el derecho a la gente y contarlo de una forma que se pueda entender. O sea, son libros que no están escritos para abogados, como tantos libros jurídicos, sino que están escritos para gente de a pie, ¿no? De hecho, por ejemplo, el título de alguno de ellos, ¿no? Hay uno que se llama Derecho Laboral para no expertos, ¿no? Y es un manualito donde, bueno, tú puedes un poco consultar cosas y demás. Y está a camino de su tercera edición. Y hay otro libro que se llama La empresa ante la administración, cómo sobrevivir al papeleo, que está pensado fundamentalmente para pymes, ¿no? Para pequeñas empresas, tal, cuando se enfrentan con esa marabunta del proceso administrativo, ¿no? De la administración que no sabe muchas veces cómo manejarse. O sea, ni tan siquiera qué tienen que hacer, ¿no? Claro. Entonces son libros desde ese enfoque, ¿no? Son libros puramente jurídicos, es verdad, no son aburridos, pero bueno, aburridos en ese sentido, ¿no? De que no tocan esa parte humana que hemos estado comentando antes. Pero sí son divulgativos, así intentan estar en un lenguaje coloquial, en un lenguaje que se entienda y facilitar el conocimiento de cuestiones de derecho a personas de a pie. ¿Tu visión del mundo ha cambiado mucho desde que eres abogado? Porque me imagino que tienes una visión del mundo, pero luego conoces casos, ves mucha parte humana, ves muchas situaciones diferentes. ¿Eso hace que cambie mucho tu visión del mundo? Sí, yo creo que la experiencia como abogado y en general la experiencia vital te va cambiando, ¿no? Tu visión del mundo te va acercando a veces a realidades que ni conocías o ni sospechabas y que están ahí y las vas descubriendo, ¿no? Y bueno, pues, pero eso yo creo que es eso, la pura experiencia, ¿no? Cuando vives la vida, si la vives además con cierta intensidad y te relacionas con los demás y estás metido en 1000 fregados, pues acabas cambiando tu forma de ver las cosas. Yo alguna vez contaba como una de las primeras cosas que más me chocó cuando empecé a ejercer, porque era un fenómeno que no tenía como en mi esquema, fue la violencia de género. Ahora se habla mucho de violencia de género, hay muchos recursos frente a la violencia de género, hay juzgados incluso especializados, ha cambiado mucho la legislación, pero hace 25 años era un problema del que nadie hablaba y que yo pensaba que estaba como muy limitado, era una cosa muy residual, en determinados niveles socioculturales, y descubrir de pronto que no, que estaba mucho más extendido de lo que yo pensaba. Encontrarte con esa realidad de golpe, a mí recuerdo que me impactó, ¿no? Que me cambió mucho la forma de ver esa realidad social, ¿no? Por ejemplo. Actualmente tienen bastantes derechos, o sea, es fácil. Yo me he encontrado con situaciones de acoso sexual en el trabajo bastante fuertes, de encerrarme en sitios, de acoso en casa y de ir a la policía y decirme hasta que no haya un daño físico, no, hace años, claro, hasta que no haya un caso, una muestra física no podemos hacer nada. Incluso han entrado en casa, pero como no había nada roto y me dejaban regalito cada vez. Yo cambiaba la cerradura y volvía a encontrarme un regalito, no sabía ni cómo lo hacían, ¿no? Entonces, ¿tienen posibilidades esa gente? ¿Aconsejas a la gente a denunciar? Porque cuando te encuentras con situaciones así, también tienes la imagen de las películas a la gente que les han violado. Y luego es súper humillante cuando haces una denuncia, el que tengan que pasar, te tienen que estudiar fisiológicamente el médico, hacer registro, pasan muchas horas y uno lo que quiere es ducharse y desentenderse de todo y meterse en la cama y taparse, ¿no? Entonces, ¿tú aconsejas a la gente que denuncie o no? Porque es una situación muy delicada y además piensas que luego en un juicio te van a estar humillando y que no va a servir para nada, ¿no? Y vas a tener problemas luego de la presión o a lo mejor el miedo y la agresividad a las consecuencias que pueda tener. ¿Qué aconsejas tú en eso? Yo desde luego aconsejo denunciar, o sea, yo no soy experto en delitos contra la libertad sexual, pero
pero bueno, como jurista y como ciudadano, creo que hay que denunciar. Creo que hay que denunciar por muchos motivos. Uno, porque esa especie de huida hacia adelante que a veces alguien se puede hacer de decir, no quiero pasar por el calvario de un procedimiento judicial, de interrogatorio. Y la imagen americana es muy dura. De revivir de esto, ¿no? Y tal. Yo creo que ese es un cierre en falso, ¿no? Es decir, el pasar página es mentira, no la estás pasando, o sea, eso realmente queda ahí. Y además te queda esa sensación de no haber hecho nada, de no haber hecho lo que podías, ¿no? De no haber denunciado, de no sentirte reparado y tal. Yo creo que sí que hay que afrontar eso, pero también es verdad que es una decisión personal en la que hay que asesorarse y demás. Y luego, hombre, creo que hay una parte ahí también un poco como solidaria, es decir, cuando alguien ha sufrido un abuso sexual, un acoso, una violación, tal, y no denuncia, en realidad hay un acosador, un violador, un abusador. Eso es lo que luego te pesa suelto, después cuando no lo has hecho. Que lo estará haciendo con otra persona o que lo podrá hacer con otra. Y yo creo que desde ese punto de vista también es importante creo que es importante individualmente y luego es importante socialmente. Y luego, bueno, pues en esto sí que es verdad que hay especialistas, hay abogados que son expertos en esta materia, hay instituciones para apoyar en estas cuestiones, hay muchas páginas donde te dan consejos sobre cómo reaccionar en estos casos, pues eso, para no cometer esos errores de borrar las huellas a veces inconscientemente, ¿no? Y demás. Y yo creo que eso hay que seguirlo, ¿sabes? Son situaciones muy complejas desde todos los puntos de vista. También es verdad que a mí me parece que sigue faltando mucho apoyo y sigue habiendo muchas carencias en el sistema y demás, pero también creo que hemos avanzado de como se estaba antes a años luz, ¿no? Que cada vez hay más cuerpos policiales o secciones policiales especializados en determinadas materias, más gente preparada para atender a las víctimas con conocimiento de causa, más sensibilidad social, más recursos jurídicos, etcétera. Y por supuesto queda muchísimo por andar, ¿no? Pero creo también que es verdad que se ha avanzado mucho y que hoy las víctimas en ese sentido tienen opciones que hace unos años posiblemente no tenían, ¿no? ¿Tú crees que está creciendo el caso de juicios o de problemas, enfrentamientos judiciales, tanto laborales como sociales, o como este caso de abusos sexuales y demás, o es algo más o menos estable siempre? Yo digo que una forma de ver si la conciencia de una sociedad, si crece y evoluciona a mayor armonía, es a raíz de cuántos juicios hay. Podemos solucionar las cosas con la palabra, hay mucha criminología o no, ¿no? Si va en relación con el tanto por ciento de población, claro, cuando hay poca población tiene que haber menos. ¿Tú crees que está cambiando? ¿Está aumentando? A ver, ahí hay, yo creo, dos entornos distintos, ¿no? El del derecho penal, la cuestión es que se denuncie poco por sí solo no es un buen indicador. Estará en función del número de delitos, y lo importante es si crecen o bajan los delitos, ¿no?, cometidos. Y eso depende muchas veces de eso, de situaciones de crisis económica, suben determinados tipos de delitos, en fin. Y ahí, precisamente, un buen indicador social yo creo que es que se denuncien los que haya. Si hay más delitos se denuncie más, y si hay menos delitos se denuncie menos. Es un mal indicador social que haya muchos delitos y se denuncien pocos, eso sin duda. Y luego, sin embargo, en aquellas partes donde son derecho laboral, derecho mercantil, derecho civil, donde sí hablamos de conflictos, ¿no?, entre personas, pero no de una situación de delito, sino de conflictos, sí es verdad que es un síntoma de madurez social, como bien dices, y ciudadana, el que haya menos litigiosidad, ¿no?, el que, habiendo el mismo nivel de conflicto, sin embargo, tengamos menos demandas, ¿no?, porque eso significa que efectivamente habremos sido capaces de solucionarlo por otras vías. Yo creo que en eso España ha crecido la litigiosidad en los años anteriores, y eso efectivamente no es buen síntoma. Y cuando ha bajado, por desgracia, en este último año o 2 años, cuando ha bajado, por desgracia no ha sido porque hayamos resuelto conflictos, sino porque las tasas judiciales que se impusieron, en la cual los ciudadanos tenían que pagar por poder resolver judicialmente sus problemas, tenían que pagar por un derecho como es el acceso a la justicia, ese disparate ha supuesto que muchas personas se vieran desprotegidas por no poder acceder a la justicia, ¿no? Y eso evidentemente no es para celebrarlo. O sea, si hay una bajada, pero no porque hayamos resuelto nuestros problemas amistosamente, sino porque no puedo pagar
el dinero que me pide el Estado para que me protejan, pues para poder ejercer un derecho básico, eso ha sido muy triste. Por fortuna ya para las personas físicas se han eliminado y queda todavía la batalla de conseguir eliminarlas también para el resto, para todo el mundo, incluidas sobre todo para las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas de nuestro país siguen teniendo el problema de tener que pagar para acceder a un derecho como es la justicia, ¿no? Y dentro de eso, en otros países lo que han hecho es favorecer los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos, ¿no? Favorecer la mediación, favorecer el arbitraje, favorecer la conciliación, favorecer las negociaciones, todo ese tipo de otras vías de solución alternativas sí son un síntoma de madurez, ¿no? Social. Y yo creo que en eso los abogados, yo soy decidido partidario de que no lo veamos como una especie de competencia, ¿no? Sino todo lo contrario, que nosotros mismos, nuestra misión es resolver conflictos, y cuando los tenemos que resolver peleándonos en el juzgado en defensa del interés de nuestro cliente, ¿no? Peleándonos entre comillas, hay que hacerlo. Pero también cuando le solucionamos mejor el conflicto a nuestro cliente, orientándosle a negociar, a buscar un buen acuerdo, a buscar un punto de encuentro, etcétera, yo creo que esa es una forma también de solucionarle. ¿Cuál es tu consejo para los telespectadores de Amor y Vida TV? Tu mensaje, tu consejo. Bueno, qué difícil. No, por centrarnos en el tema de abogado, aunque yo eso reivindico que no solo somos abogados, sino que ejercemos de abogados. Luego tenemos 1000 facetas, ¿no? Humanas y tal. Pero por reivindicar un poco la labor social de la abogacía, yo sí que les invitaría a la gente a que acudan al abogado no solo cuando tienen un problema, sino cuando creen que pueden evitarlo, ¿no? Cuando creen que van a hacer un negocio, un acto, un acuerdo, cualquier decisión de tipo familiar, etcétera, en la que un abogado, una consulta previa que suele ser muy económica, les va a facilitar hacerlo bien y posiblemente les va a evitar un problema futuro, ¿no? A mí me parece que esa visión de la abogacía preventiva, en la medida en que calara en la gente, ¿no? Y que no solo nos llamaran cuando tienen un problema, sería muy positivo. A mí es muy frecuente, Nuria, que cuando terminamos un juicio y ha salido bien, la gente te felicita y tiene esa especie de postura ambivalente en la que le encantaría decirte como que va a volver a contar contigo, pero por otro lado no quiere, y te dice algo así como, bueno, espero no necesitarte, pero si te necesito volveré a ti, y yo les digo, no, ojalá me necesites para un buen negocio, para una buena noticia, para algo en lo que me pidas ayuda, que no necesariamente sea negativo. Esa idea es la que yo querría, ¿no?, transmitirles. Bien. Y si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartirlo y suscribiros, porque con cierta frecuencia subo vídeos como este. Fluir, sentir, volar, divagar en el umbral, arrojar toda la piel, atravesar el acar. Soy una abeja que endulza el pastel, el universo es mi colmena, que no mi pena, aunque yo a veces me niegue ante él. Todo llegará, todo sanará, 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 todo llegará, todo sanará. Mostrar, demostrar, fluir, sentir, volar, arrojar toda la piel, ser, ser.